Dios les bendiga. En serio, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a esta su casa, Las Buenas Nuevas Cabimas. También le damos la bienvenida a las personas que se conectan en nuestras plataformas. Y venimos en este tiempo a seguir disfrutando de esta serie que hemos llamado Identidad y Propósito. Esta serie que recién comenzó el domingo pasado, estuvimos conversando sobre esto de la identidad y sobre cómo se conecta con el propósito. Pero primeramente toda persona debe saber qué es identidad. Hablábamos la semana pasada que verdaderamente si todos somos hijos de Dios, o en verdad lo que dice la Biblia, que por cuanto le recibieron, creen en su nombre, estos son hijos de Dios, y que al recibirle, al creerle y obedecerle, podemos ser hijos de Dios legítimos. Aprendíamos sobre esta fórmula que así quisimos llamar para saber lo que bíblicamente enseña las Escrituras sobre la identidad de hijo. Y debemos saber que todo hijo o hija de Dios debe recibir a Cristo, creerle y obedecer sus palabras. Eso nos hace legalmente hijos de Dios. Ahora, puede que muchos de nosotros le hayamos recibido en algún momento. La pregunta es, ¿le estoy creyendo? ¿Vivo creyéndole a Dios? Porque recibirle puede decir, sí, yo sé que Dios es Dios, yo sé que Él creó el universo, yo sé que envió a su Hijo, que pagó por mis pecados, si lo recibes en tu corazón. Y eso está muy bien. La pregunta es, ¿le estoy creyendo en mi diario caminar? Creo que lo que pasó en la cruz no fue un hecho histórico nada más, sino que tiene que ver con tu nombre, con tu vida, tiene que ver contigo. ¿Lo crees? ¿Crees que resucitó de entre los muertos? Que Jesús dijo, más bienaventurado es el que cree sin haber visto. Creerle. Entonces, creerle, si puedo recibir, pero no puede ser que le esté creyendo. Ahora, puede que le recibiste y le estés creyendo. La pregunta es, ¿en tu diario caminar le estás obedeciendo? Porque noblemente todos queremos que todo el mundo sea hijo de Dios. Pero la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14, lo hablábamos el domingo pasado. Entonces, guiado significa obedecer. Y nadie obedece a quien no escucha. Y debemos aprender a escuchar al que vive en nosotros, que es el Espíritu Santo. Entonces, no basta con una de las tres. Con recibirle, pero no creerle ni obedecerle. O con dos. Con recibirle y creerle, pero no obedecerle. Tienen que ser las tres. Decirle a que está a tu lado, tienen que ser las tres. Es lo que bíblicamente enseñamos. ¿Qué es lo que te hace verdaderamente un hijo de Dios legal? No un hijo de Dios filosófico o cultural o tradicional. Y recordábamos algo bien poderoso, y es que Dios no hace esclavos. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Esta gente sí desayunó, esto es tan sospechoso. Toda la iglesia, ¿qué hace Dios? Porque Él es un Padre. Jesús cuando nos enseñó a orar dijo, Padre nuestro, lo demás usted se lo sabe, pero Él no nos enseñó a orar una oración rara, ordinaria, con palabras rimbombantes. Él nos enseñó a orar, y tú cuando ores, órale a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. No oren como los demás que creen que por sus muchas palabrerías serán escuchados. Mateo 6. Y Él dijo, más bien ustedes cuando oren, oren así, Padre nuestro, coma. Es decir, debes hacer una pausa para enterarte que no le estás hablando a un Dios lejano, a un Dios que vive en Israel, a un Dios, le estoy hablando a mi Padre. ¿A quién estoy orando? A mi Padre. Entonces, Dios no hace esclavos, Dios hace hijos. Y muchas veces personas no llegan a Dios porque creen que van a ser esclavos. Si te metes o te sumerges en una religiosidad, puede ser. Pero si te metes en una relación personal con Dios, Dios nos hizo libres, porque la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces es necesario relacionarte con Dios más que religarte a Él a través de una religión específica. Dios no hace esclavos, Dios hace hijos. Ahora, el pecado sí hace esclavos. Esclavos del pecado. Jesús dijo, si sigues
dejándote, practicando el pecado, eres esclavo del pecado. Y el pecado te separa de Dios, de tu identidad y de tu propósito. Porque, ¿sabe? Dios no vino a rescatar a Adán como un esclavo. Vino a rescatar un hijo. A Jesús, a Dios Todopoderoso, el que le desobedeció en Edén, no fue un esclavo. Él le dijo, he creado todo esto, es tuyo, gobiérnalo, suyúguenlo, denle nombre a los animales, gobiernen todos, un solo mandamiento les dio para obedecer. Le recibieron, creyeron y estaban obedeciendo. Y la pregunta es, Él no vino a rescatar, luego que pecaron, Dios emprendió un plan perfecto de salvación. Él no vino a salvar un esclavo, Él vino a salvar hijos. Es decir, Dios no hace esclavo, Dios hace, dale un aplauso al que hace hijos, al Padre eterno. Ahora, la Biblia dice que Dios, que el enemigo, Satanás, el diablo, como usted lo quiera llamar, que está en la Biblia dice que lo que está en la Biblia es verdad, es decir, que vive, que existe, dice que Satanás es el padre de la mentira. Es decir, que el que engendra la mentira en el mundo y el pecado es Satanás. ¿A quién estoy honrando yo con mi vida? A un padre. O bien sea al padre de la mentira, al padre del antidiseño, al padre del oculto, el padre de la oscuridad y las tinieblas, o al padre de la luz, al padre de la verdad, al padre del que todo lo hace posible. Pero tu pregunta es, como hijo, ¿a quién estás honrando? ¿A quién estoy viviendo? Ahora bien, eso como resumen de la primera entrega, pero hoy vamos a comenzar con esto. Todo hijo, e incluso todo hijo quiere e incluso necesita que su padre le conceda sus deseos. ¿Cuántos aquí cuando estábamos pequeños no queríamos que nuestro papá concediera los deseos de nuestro corazón? ¿Sí o no? Yo tenía un deseo en el corazón cuando veía en Venevisión los Nico, ¿cuándo se acuerdan? Ay Dios, 4 nada más. De los carritos Nico, levante su mano orgullosamente, los millennials, gloria a Dios. Yo veía un carro ahí Nico en la televisión, ¿verdad? Para los que no sepan que es un Nico, como jóvenes están rascándose la cabeza. Era un carrito a control remoto que no era con cable. En nuestros tiempos, el carrito que conocíamos, Juan Carlos, yo, Leo, Wilber, era un carrito que amarramos con una cabullita y la jalábamos. Ese era el carrito a control remoto que teníamos. Luego salió el de cable y era una innovación, pero salieron luego los Nico, que era a distancia y lejos. Y era un deseo ferviente en mi corazón. Los bendecidos de la televisión los soltaban en noviembre para que uno se volviera loco para diciembre. Y el deseo de mi corazón de hijo era que mi papá, Gonzalo, me trajera un Nico. Y contagiosamente era el mismo deseo tenía mi hermano mayor Nazarus y mi hermano menor Gabriel. Queríamos que nos trajera un Nico. Mi papá, corto de presupuesto, nos trajo 3 carros iguales de una Super Oruga 86. Sí, pero igualmente cumplió el propósito. Era muy bueno, nos dijo que esa era la nueva versión de Nico que no había salido. ¿Y sabe algo? Pero él, buscando cumplir el deseo, él podía traerme un guante y una pelota porque a mí no gustaba el béisbol. Pero buscó concedernos, porque nos trajo los 3, uno diferente, uno cada uno, un carro que se movía solo. Y buscaba, ese era bueno porque se subía sobre todas las cosas. Y todavía recuerdo mucho, fue mi mejor juguete, porque en verdad tenía un anhelo ferviente en mi corazón de hijo. Quería que mi papá, ya sabíamos la verdad de todo diciembre, que mi papá nos trajera ese regalo. Y todo hijo quiere e incluso necesita que su papá le conceda los deseos de su corazón. Eso está bien. Eso fomenta la identidad. Eso fortalece el vínculo de padre a hijo y de hijo a padre. Pero ¿sabe qué dice la Escritura en cuanto a eso? Y cómo conectar al Padre Celestial con tu vida como hijo o como hija, tu identidad. La Biblia dice en Salmos 37:4 que deleitémonos en el Señor y Él concederá los deseos. Decía que era a tu lado, Dios puede conceder tus deseos. Y no siendo un genio, sino siendo tu padre. ¿Sabe algo? Efectivamente, Dios, como buen padre, quiere y puede conceder los deseos de sus hijos. ¿Los deseos de quién? Sus hijos, los que se saben hijos.
Ahora, pero primero deben aprender a encontrar deleite en Él. Primero deben aprender a encontrar disfrute en Él. La Biblia enseña, deleítate a ti mismo en Dios y Él concederá los deseos de tu corazón. Esto es lo que se llama en teología una promesa condicionada. Hay promesas absolutas y promesas condicionadas. Es una promesa y Dios cumple sus promesas. ¿Cuántos saben eso? Pero para el cumplimiento de esta promesa hay una sola condición. ¿Cuál es? Que te deleites a ti mismo en Dios. Si yo no aprendo a disfrutar de Dios en mi vida, Él no pondrá con placer los deseos más profundos de mi corazón. Porque imagínense que una persona que ande de espaldas a Dios, una persona que no tema a Dios, que no se relacione con Dios, le pida deseos a Dios y Dios se los conceda. En cambio, una persona que primero se relaciona con Él, que primero vive en Él, que primero disfruta de Él, Dios puede concederle los deseos más profundos del corazón. Aquí habla de un orden. ¿De qué está hablando acá? De un orden. Primero, relación genuina. Primero, hallarte en Él. Y luego, todo lo demás. Jesús lo dijo en otras palabras. Jesús dijo más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y algunas cosas. Todo lo demás vendrá añadido. Es una cuestión de orden en tu vida, de orden de prioridades. Ahora, yo estoy hablando en este punto de que no amemos las bendiciones de Dios solamente, sino que amemos al Dios de las bendiciones. ¿Cuántos están entendiendo? Que hay muchas personas que siguen y sirven a Cristo, aman a la obra de Dios, pero no aman al Dios de la obra. Y estoy hablando en este punto que cada persona debe aprender primero a disfrutar de Dios en su vida, no en la vida de su esposo, no en la vida de su papá, no en la vida de su mamá, no en la vida de sus hijos, en tu propia vida. Dios espera que yo empiece a aprender a deleitarme en Él, aprender a deleitarme en Dios, y Él concederá los deseos de tu corazón. Quiero ver la mano levantada de las personas que quieren que Dios les conceda los deseos de su corazón. Ahora con tu dedito así digo, deleítate en Él. Disfruta de Dios. ¿Por qué, familia? Porque muchas veces estamos enfocados en amar las bendiciones de Dios, en perseguir lo que Dios nos puede dar. Pero lo que Dios nos está enseñando, que una verdadera identidad de hijo no ama solamente las bendiciones de Dios, ama al Dios de las bendiciones. Aprende a amar a su Padre Celestial. Por eso quiero que entendamos esto como premisa. Debemos buscar y amar a Dios por lo que Él es y no solo por lo que Él nos puede dar. Todos debemos editar nuestro corazón en cuanto a esto. Debemos esforzarnos porque nuestro corazón se inclina a buscar lo que Dios puede darnos, lo que Dios puede ofrecernos. Y Dios es un padre, como todo padre, puede y quiere bendecir a sus hijos. Como todo padre quiere comprarle el Nico. ¿Sabe algo? Pero Dios siempre tiene un plan mayor, siempre tiene un plan mejor para el que aprende a disfrutar de Dios. Te lo digo así. Si llevas una vida hasta hoy, 14 de abril, en donde no estás disfrutando de Dios en tu vida, estás viviendo por debajo del nivel por el cual Dios te creó. No estás viviendo con autoestima o con sobreestima, estás viviendo con subestima. Porque si yo aprendo a disfrutar de Dios en mi vida, es que voy a poder tener el verdadero concepto que puedo tener de mí. Pero debo aprender a disfrutar de Dios en mí. Y eso solo se hace a través de establecer una relación unipersonal con Él. Debes establecer tu propia relación con tu padre. Mi papá tiene 3 hijos, como le dije al comienzo, y cada uno de nosotros le hablaba diferente. El mayor le hablaba de usted, yo le hablaba de vos, yo era un poquito más pasado, y el menor se combinaba, el menor lo abrazaba y todo esto. Y a los 3 nos amaba por igual, pero teníamos diferentes maneras de comunicarse. Y todo papá o mamá que tenga más de 3 hijos, 2 hijos, sabe que el hijo le habla al padre diferente y que el papá se dirige a ellos diferente, pero los ama igual. Quiere complacer su deseo del corazón igual. Y Dios no podemos sacar del formato de padre. Y tú, si quieres relacionarte con Dios, no puedes salirte del formato de hijo.
Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Dios no tiene ahijados, Dios tiene hijos. Dios no tiene sobrinos, es decir, que porque es el Dios de mi tío, me bendice a mí. No, Dios tiene hijos y Él quiere ser tu Padre celestial. Entonces, esta es la esencia de la verdadera identidad de hijo. Un hijo que busca al Padre no solo por lo que le puede dar y le va a dar, sino primeramente por lo que Dios es. ¿Y qué es Dios? Padre, creador de los cielos y la tierra, grande en perdonar, misericordioso, juicio, también es justo, también es fuego consumidor que va a corregir. La Biblia en cuanto a padre dice que tú como hijo no menosprecies la corrección de tu padre, porque si no, no serás tomado como hijo. Y debemos aprender a valorar la corrección de un padre. Un padre que no corrija a un hijo no ejerce paternidad. Ay. Y esto es para los hijos y para los padres. Y Dios, como padre, tiene que ejercer corrección para bien. Ahora, analicemos hoy una historia bastante mencionada, bastante conocida, que puede reflejar nuestra naturaleza egoísta con respecto al Padre, así como que nada más le buscamos por lo que Él nos da. Pero también esta historia demuestra, atención aquí, el verdadero corazón del Padre Celestial con respecto a los hijos. ¿Sabe algo? En Lucas capítulo 15, Jesús habla de varias parábolas tratando de enseñar el reino de Dios sobre su pueblo, sobre los que le creen, sobre los que le buscan, ¿sabe? Y aparecen varias parábolas, pero específicamente, luego, para resumirlas todas, cuenta una historia que hemos conocido como el hijo pródigo. Y quiero que veamos cómo se refleja ahí nuestra naturaleza natural egoísta, y también se refleja el corazón del Padre para con todos sus hijos. Y en Lucas capítulo 11 comienza diciendo, sígame conmigo en la lectura. Dice, para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos tenía ese hombre, dice la Biblia. El hijo menor le dijo al padre, quiero, deseo de mi corazón, la parte de mi herencia ahora, antes que mueras. Eso era ilegal en ese tiempo, era una falta de honra al padre, porque era como desear su muerte. Y le dice, quiero la parte de mi herencia ahora, para disfrutarla en vida antes de que muera. Entonces el padre, ¿qué hizo? Como todo buen padre que quiere conceder el deseo de su corazón, accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Un hijo que decidió irse, pero un hijo que decidió quedarse. Amén. ¿Y sabe algo? Poco tiempo después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Este hijo, que estaba cercano al padre, decidió alejarse, decidió irse. Dame de lo que tú me puedes dar en vida, todo lo que puedes dar, dámelo ahora, y yo me alejo de ti. Esa fue la actitud del hijo menor, y eso fue lo que hizo. Pero ¿sabes qué? Derrochó, no administró, no aprovechó los recursos del padre y lo llevó a cabo en una vida desenfrenada. ¿Sabe qué es desenfrenada? Sin dominio propio, sin cábalas de pensamientos sabios. ¿Sabe? La otra parte de la Biblia dice que lo gastó en prostitutas, en juegos de azar, en alcohol y en todo lo demás. Lo malgastó, dice otra palabra, malgastó la herencia del padre. ¿Y cuántas veces nosotros no malgastamos en esta vida terrenal la herencia eterna que Dios nos ha dado con una vida aquí desenfrenada? Podemos vivir como hijos, podemos vivir como hijas, y Dios nos quiere dar lo que nos pertenece como herencia. Ya nos la dio, la vida eterna, pero aquí hay una forma desenfrenada que no nos permite disfrutar de lo que Dios tiene. Y luego que este hombre se separó y derrochó la herencia, mire lo que ocurre en el 14. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país. Casualidad, dirán algunos. Que al mismo tiempo que se le acabó el dinero, entró una escasez,
una hambruna fuerte en esa región, en ese país. Y él comenzó a morirse de hambre. Literalmente, el hijo de este hombre comenzó a ¿qué? Literalmente hablando, estaba muriendo por falta de alimento. Y estando en esa condición extrema, la pregunta, Dios lo llevó, el Padre lo llevó a esa condición. Sus amigos, sus amigotes, de seguro lo llevaron a esa condición, ¿sí o no? Las influencias. Él mismo, siendo hijo, llegó a ese punto. Y dice la Escritura, o Jesús relatando, que convenció este hijo, este muchacho, convenció a un agricultor local de que lo contratara. Y el hombre lo envió al campo para que diera comer a cerdos. Y lo contrató para eso. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos parecía buena opción para comer. Pero nadie le dio. Tenías un padre que le daba todo y se alejó para llegar a un punto en donde nadie. ¿Cuántas veces nos pasa así a nosotros en Dios? Que la Biblia dice que en Él estamos completos, que en Él estamos plenos, que significa llenos, que significa verdaderamente satisfechos. Y muchas veces por alejarnos voluntariamente, queriendo nada más buscar lo que Él nos puede dar, me alejo y luego me estoy muriendo de hambre emocional, física y espiritual. Y nadie me da nada. Y este hombre llegó a una condición que las algarrobas, investiga qué es una algarroba. Es un tipo de fruto seco y horrible que tienen que masticar fuerte y sacar algo que está dentro. Y él lo veía apetecible. Los cerdos en el chiquero y el apetecible. Yo necesito comerme esto. ¿Y cuántas veces nosotros, por alejarnos del Padre, deseamos comer lo que solamente le tocaría a los que están embarrados del pecado? A los que están embarrados del mundo y de la aflicción, de la opresión del enemigo. Los que se están recreando en un charco de lodo, cuando yo en la casa de mi padre era un administrador de toda una hacienda, sirvientes y ganado. Este hombre está en esa situación. Y quiero que lo llevemos a nuestra connotación verdadera, personal y espiritual. Nadie le dio nada y el hombre estaba en esa condición. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo. ¿A quién se lo dijo? Porque él mismo, en él estaba el conflicto, en él mismo estaba la circunstancia existencial, estaba en él mismo, solo él mismo tenía que entrar en razón. ¿Cuántas veces nos pasa así? No va a llegar nadie a ponerte la mano en la frente y a darte una palabra profética que te saque y te entre en razón en lo que solamente tú puedes entrar en razón. Nadie va a llegar y va a tocar nada porque Dios, como todo buen padre, espera que sus hijos entren en razón. Y el hombre entró en razón. Se dijo a sí mismo, en casa, hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Y el hombre empezó a valorar ahora su identidad. En casa de mi padre hay trabajadores que comen mejor que yo, que sobra la comida. Y yo estoy aquí deseando las algarrobas. ¿Cuántas veces tú, por salir de la presencia del Padre, donde sobra palabra de Dios, donde sobra Espíritu Santo, donde sobra consolación y paz, te sales a un lugar de tormento, a llevar situaciones adversas, a pensar en suicidio, a pensar en que tú no sirves, en que tú no vales por alejarte del Padre? Diga conmigo, Padre mío, ayúdame a entrar en razón. ¿Sabe qué dice este hombre? Se dijo a sí mismo de esa manera. En casa, en casa. Y dice el 18, sigue hablándose a sí mismo, volveré a la casa de mi padre. ¿Qué dijo él? Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero. Este hombre, esa expresión, si la estudias en el contexto que significa para la época, está hablando de un arrepentimiento visceral, de un arrepentimiento de las entrañas, un arrepentimiento de verdad, y de las entrañas literal porque tenía hambre. Y le rugían las tripas, pero también le rugía el corazón, de tristeza. Y ahí en esa aflicción,
en cuerpo, alma y espíritu. Él dice, voy a la casa de mi padre, volveré a la casa de mi padre. Y me encanta el mí. Él sabía que seguía haciendo. Te tengo noticias en este punto. Hayas lo que hayas hecho, hagas lo que hagas, el Señor sigue siendo tu Padre. Puedes volver las veces que sea su presencia. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre. Me encanta cuando comienza. ¿Cómo comenzó o cómo comienza la oración del Padre Nuestro? Padre Nuestro. Y él dice, Padre, he pecado. Reconocer, arrepentirse es ponerse de acuerdo con Dios. Me pongo de acuerdo contigo que fallé, que estoy mal. Estoy de acuerdo contigo que te hice mal. Estoy de acuerdo contigo que te dañé. Estoy de acuerdo y quiero repararlo. Eso es un arrepentimiento de verdad. Debo dar pasos de reposición. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, en el cielo y en lo terrenal. Yo no soy digno. La verdad, el hombre no está mintiendo, porque ya cobró su herencia, ya legalmente se desprendió de él y no está diciendo una mentira. Parece que fuera algo almático. Yo no soy hijo tuyo, no me mires más. Como cuando uno se ponía bravo a los 10 años y hago la maleta y me voy de la casa, ¿se acuerdan? No es así. Aquí está hablando literalmente hablando, yo no soy tu hijo. Porque ya me cobré tu herencia, ya me la gasté, ya salí de tu parentela, ya legalmente no tengo nada que ver contigo, según la cultura hebrea. Y le dice, ya no soy tu hijo, ya no soy digno que me llamen tu hijo, te ruego que me contrates como un jornalero y trátame como un trabajador, en donde duermen bien, en donde la comida sobra. Y sabe, el hombre va con ese plan. Entonces el verso 20, métase conmigo ahí, regresó a la casa de su padre. ¿Qué dijo? Duro. Eso hizo. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Pausa. Cuando tú sales con la intención de volver al padre, ya el padre te vio y sale a tu encuentro. Es en serio, sale a tu encuentro. Mírame. El padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Yo no sé si estás entendiendo aquí, pero ya vimos un poco sobre la actitud de un hijo, o la actitud del hijo en este caso. Pero quiero que te enfoques ahora en la actitud del padre, que esta historia refleja la actitud o asemeja la actitud del Padre Celestial con respecto a nosotros como sus hijos terrenales. Y deja saber que Dios Todopoderoso, el Padre Eterno, sabe, nos vio. Cuando tú decides volver, Dios mira el corazón. Y una vez sale a tu encuentro, lo abraza, corre hacia su hijo, que en traducción significa corre a su encuentro. Lo abrazó. Pregunto, ¿lo rechazó? ¿Quién somos nosotros para rechazar a quien busca al Señor? Lo abrazó. Y cuando lo abraza ocurre algo poderoso. Se acercan de corazón a corazón. Los corazones se unen. Y el padre lo que anhelaba era que su corazón de padre estuviera cerca del corazón del hijo. Y te aseguro que no lo soltó hasta que la frecuencia de sus latidos cardíacos se sincronizaron. O hasta que lo sintiera él y lo sintiera él también. Lo amarró en un abrazo. Sintió sus latidos y diciéndole, aquí perteneces, y le estampó un beso que muchos dicen que fue en la frente. Y no solamente hizo eso, el padre no ha hablado. El padre no ha pronunciado una palabra. El padre está haciendo algo. Está correspondiendo el anhelo. Pregunto, ¿esto demuestra que el padre estaba deseando que volviera? ¿Ah, Arwin? Totalmente. El padre, yo me imagino que si lo vio venir, era porque todos los días, por ahí debe venir mi hijo. Hoy viene. Mañana, oro al Señor, guárdalo donde quiera que esté. Pero hoy sí viene. ¿Sabe? Todos los días. El Padre Celestial busca que le busquen en presencia y de corazón a corazón. Él siempre estará disponible para ti. Aunque mucho te alejes, Él siempre estará presente para ti. ¿Y sabe algo? Luego que ocurre eso, su hijo le dice, amarrado ahí, su hijo le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Mira la respuesta del padre. Sin embargo significa que aunque eso era verdad, sin embargo, su padre dijo, ni siquiera le habló a él, a sus sirvientes, le dijo, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo, cámbienmele la ropa, consigan un anillo
para su dedo, que significa autoridad, que significa gobierno, que significa administración, que significa un igual que yo. Búsquenmele un anillo y pónganselo en su dedo. Sandalia para sus pies, de seguro llegó descalzo por el desierto, con ampollas o con algo que ni servía como calzado. Pónganle sandalias, no dice cámbienle las sandalias, pónganle sandalias para sus pies. Maten al ternero. ¿Sabe lo que dice después? Maten el ternero que hemos engordado, uno que hemos preparado. Es decir, que tenía preparado un cordero por ahí y no necesariamente era para hacer las hallacas. Te aseguro que era para cuando mi hijo vuelva. Esto va a ser para cuando mi hija vuelva. ¿Sabes qué? Cuando tú decides volver, ya el padre tiene un banquete preparado. Pero aquí dice la escritura que el padre dice, maten el ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar con un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Comenzó la fiesta. Y yo quiero detenerme acá, hasta este punto. ¿En qué momento el padre le ha hablado al hijo? ¿Será que no le hablaba? ¿Sabe qué? El padre, antes de hablarle al hijo, le está demostrando su autoridad. Y le está diciendo, con esta demostración de autoridad es la que yo te delego a ti. Nunca ha dejado de ser tuya. Nunca ha dejado de pertenecerte. Imagínate el corazón de ese hijo. Imagínate cómo estaba. Y quiero que entiendas esto. Ya te expliqué lo del anillo, lo de las sandalias, que significa ahora vas a caminar diferente porque estarás conmigo. Ahora tus pasos serán guiados por mí. Si te relacionas, si te reconcilias genuinamente conmigo. Sabes, te he preparado banquete. Tenemos que celebrar porque alguien cuando está lejos del Padre está muerto, y muerto es separación. Estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba separado y ahora ha vuelto a unirse al Padre. Entonces eso había ocurrido, estaba perdido, el hombre se encontraba perdido, sin rumbo, sin dirección. Te tengo noticias, sin el Padre Celestial siempre estarás perdido y perdida, pero con el Padre Celestial tendrás sandalias que Él te ha dado para guiarte, y ahora has sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. El Señor prendió una fiesta. Al principio de la historia, Jesús dice que este hombre tenía ¿cuántos hijos? A los dos les dio la herencia. Igual, la repartió, no puede dársela a uno y a otro no. A los dos les dio la herencia. La diferencia es que el hijo mayor decidió quedarse y administrar su herencia con el padre. Y puedes leer la historia. La actitud del hijo que se quedó tampoco fue muy buena. Porque cuando regresó y vio que había fiesta, porque el hijo que se perdió, su corazón se contaminó. Pero el padre le dice algo poderoso. ¿Qué a ti? Si tú, todo lo que tengo ya es tuyo. Tú me pides un cabrito, me pides lo que sea, no tienes ni que pedírmelo, porque todo ya es tuyo, porque ya la herencia es tuya. Y la pregunta que quiero que aterricemos aquí es cuántas veces en mi vida yo me comporto como uno de los dos hijos. Como el que se aleja por solamente buscar lo que Dios puede dar, por solamente querer lo que Dios puede dar, y me alejo. Y luego que llevo una vida desenfrenada, alejada, entro en razón, cuestiono si seré digno de regresar a su casa, de regresar a su reino. Y el Señor nos deja saber que siempre seremos accesibles y estaremos unidos a Él si le creemos de corazón. Es un padre que estoy hablando. Para avanzar con esta historia maravillosa, que quiero que la refuerces en casa, quiero que resaltemos una cosa especial, o dos. A pesar de todo, el padre siempre fue padre y el hijo siempre fue hijo. ¿Tú crees que el hijo, por haber estado solo, estar muriéndose de hambre, dejó de ser hijo? ¿Ah? Nunca dejó de ser hijo. Él creía que no era hijo, porque dijo, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Pero el padre siempre fue padre y el hijo siempre fue hijo. Ahora, esta historia asemeja esa relación de Dios como Padre Celestial con nosotros como sus hijos terrenales. Ahora, otra cosa que esta historia enseña, que es bien cierta. El hijo vivió las consecuencias de alejarse del padre. ¿Las vivió o no? El hijo tuvo que vivir las consecuencias de alejarse del padre. Te pregunto, escúchame bien, debe ser que por el hecho de ser el hijo de ese hombre, dejó de padecer las consecuencias de alejarse.
fue librado de eso. Tuvo condiciones extremas, consecuencias nefastas para su vida, simplemente por alejarse del Padre. Ahora, escúchame bien, alejarte del Padre tiene consecuencias terribles. Todo hijo o hija de Dios que se aleja del Padre tendrá que vivir consecuencias terribles. Y me encanta la palabra terrible porque tiene que ver con tierra, con lo terrenal, con lo más maligno terrenalmente hablando. Y escúchame bien, alejarte del Padre no es una opción. El enemigo siempre buscará maneras y artimañas para alejarte del Padre, porque es la única manera de afectar tu identidad. Y afectando tu identidad no podrás alcanzar propósito. ¿Por qué? Porque puede que ya hayas recibido al Padre, que ya le estés creyendo, pero no debes alejarte jamás. Puede que le hayas recibido, puede que ya le estés creyendo, puede que le estés aprendiendo a obedecer y sé paciente contigo, pero sabes, lo que debes tener como impronta en tu corazón es la determinación de no alejarte jamás de tu Padre. La pregunta para que juntos analicemos esta historia que comparte Jesús es: ¿qué pasa si el hijo pródigo se hubiese quedado lejos? 5, 4, 3, 2, 1. 5 segundos para que pienses. Vamos, especula en tu corazón. ¿Qué hubiese pasado si el hijo, siendo hijo, y el padre, aun siendo padre, decide quedarse lejos? No, aquí me muero, me morí. ¿Qué decide? Te tengo la respuesta simple. Simplemente perece sin propósito. Si el hijo hubiese decidido quedarse lejos del Padre, muere sin propósito alguno. ¿Por qué? Porque lejos de nuestro Padre eterno morimos sin propósito. Nadie puede encontrar el verdadero propósito de su vida alejado del Padre, por las razones que sea. La única manera que un hijo de Dios, que una hija de Dios pueda vivir, disfrutar su propósito, es cercano al Padre. Es viviendo en el Padre, viviendo con el Padre. Y te tengo noticias: el padre que tiene un hijo que le sirve, él le patrocina su propósito. Y esto es importante porque quiero que entendamos la gran verdad que esto encierra, familia. Dios viene a hablar a nuestro corazón en esta serie para dejarnos saber: sí, soy un hijo de Dios, porque suena romántico, porque lo dicen todos en la iglesia, pero la verdad, ¿sabe? La verdad de un hijo es que un hijo se puede alejar o un hijo puede permanecer cerca. Una de dos, no las dos. Te pregunto, ¿cuál es tu condición hoy? ¿Eres de ese hijo de Dios que se mantiene cerca a Él? ¿O eres un hijo de Dios que se aleja de Él? ¿Te mantienes cerca o lejos? Hoy, ¿qué vas a hacer con respecto a eso? Si tu respuesta es yo me permanezco cerca, ¿qué puedes hacer para mejorar tu cercanía a Dios? Y si hoy te enteras de que tu corazón ha estado lejos de Dios, ¿qué vas a hacer como el hombre, este joven? Entra en razón y sabes, y di: volveré a la casa de mi padre. Y quiero enseñar algo que muchos religiosos y líderes no quieren enseñar. Acercarse a Dios no se refiere a congregarte una vez por semana solamente. Oído, la Biblia dice. Dale al que está a tu lado, si vino contigo, un codazo santo, dile: la Biblia dice. Eso, si lo conoces. Si no, normalito: hey, hermano, la Biblia dice. ¿Ya? ¿Lo hizo con respeto? Ok. La Biblia dice. ¿Sabe? Que el corazón del Padre siempre va a estar cercano al corazón del Hijo. La Biblia enseña que Dios es el que va a dar el propósito a sus hijos. Que Dios, como un Padre, que nosotros siendo malos le sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial le va a dar cosas buenas a los hijos que se lo pidan. Y esto en referencia al Espíritu Santo. Pedirle cada día más. Ahora, es tu decisión permanecer cerca. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que a Dios se le busca solamente de dos maneras, y no una de las dos, como dos piernas. ¿Sabe? Como cuando el hijo salió al encuentro del padre, no podía con una sola pierna, con dos. Y escúchame esta analogía. ¿Sabes cuáles son las dos piernas que dice la Biblia en la que tú te acercas al Padre? Una es la vida congregacional.
La Biblia dice que Dios le agrada, que al Padre Celestial le agrada, que sus hijos le adoren en congregación. La Biblia dice que donde hay 2 o 3 o más de 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Y debo tener una pierna firme en mi caminar con Dios, de vida congregacional, de vida de iglesia dominical, miércoles de oración, de grupos de cuidado también. Pero la Biblia dice que mi otra pierna, mi otro soporte, es mi vida íntima en el Señor, que necesito ambas, que es mi vida secreta, que es cuando nadie me ve, que es cuando me encierro en mi lugar secreto, en ese lugar de adoración, en ese lugar de mi cuarto de guerra, en donde derramo mi corazón. No necesitas solamente una, no puedes estar cogiendo, necesitamos las dos para relacionarnos con el Señor. Personas que dicen, yo no necesito la iglesia para buscar de Dios. Es cierto, porque necesitas las dos cosas. La iglesia y también la iglesia establecida de Jesucristo. La iglesia que es usted, que soy yo, rodearme de iglesia. Porque la Biblia dice, ¿no se han enterado que ustedes son templo y morada del Espíritu Santo? Y saber que usted es la iglesia, que el que está a tu lado es la iglesia, que los que estamos aquí somos la iglesia, y la iglesia reunida, sabe que hay poder de Dios. Dice la Biblia que en Salmo 133, que dice que donde estamos juntos y en armonía, ¿cómo debemos estar? Juntos y con la misma fe, juntos y con la misma búsqueda, con el mismo corazón que busca a Dios, juntos y en armonía, allí derrama Dios bendición y vida eterna. Eso está derramando Él aquí hoy. Bendición, recibe bendición y vida eterna. Pero también dice que está mal aquellas personas que solo se acuerdan de Dios un ratico los domingos en la mañana. Y el resto de la semana soy un hijo alejado de mi padre. Todo padre quiere relacionarse con su hijo a diario. ¿Cómo te fue? ¿En qué te ayudo? ¿Qué decisión estás tomando? ¿Cómo te guío? ¿Qué te falta? Que yo te doy, que yo te proveo, que yo te conecto. No es con tus propias astucias, no es con tus propias capacidades o recursos. Tiene dos opciones: o amas las riquezas o amas al Dios que hace las riquezas, al Dios que te da las fuerzas para hacer las riquezas. Pero también nos llama a tener intimidad, a poder conversar como muchas veces nos tocó de joven o de adolescente. Esas conversaciones difíciles de abrir el corazón con tu padre en su cuarto. Cuando mi papá llamaba por el CanTV, Gonzalito, cuando llegue tenemos que hablar. Y teníamos que resolver algo que de seguro era para mi bien, aunque estuviera asustado. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial tendrá que hacer esto? Entiende esto conmigo, familia. Un verdadero hijo sabe siempre a dónde pertenece. Dígalo conmigo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. No a veces. Un verdadero hijo de Dios sabe siempre a dónde pertenece. Lo único o lo principal, para no decir lo único, que le celebro a este hombre joven, cabeza dura, es que siempre recordó a dónde pertenecía. Y mientras tú en tu corazón siempre tengas claro a dónde perteneces, a quién le perteneces, tendrás oportunidad, tendrás salvación. El día que dejes que el enemigo haga que se te olvide quién eres, haga que se te olvide a quién le perteneces, haga que se te olvide a dónde perteneces, ese día estarás perdido. Ese día no tendrás oportunidad. Pero si a diario tú, para eso necesitamos comunidad. Necesitamos gente que nos rodea, recordar que padecemos al igual que otros y dependemos de un Padre eterno todo el tiempo. ¿Sabes? Intencionalmente no buscamos aquí reproducir evangelicoides o reproducir católicos, reproducir cualquier otro tipo de religiosidad. La idea es reproducir verdaderos hijos de Dios que honren al Padre con sus pensamientos, palabras y acciones. Y allí podrás disfrutar, deleitarte a ti mismo en Él, y Él concederá los deseos de tu corazón. Dios sabe de qué cosas tiene necesidad. ¿Sabe algo?
Un verdadero hijo de Dios sabe siempre a dónde pertenece. Un hijo de Dios no se mueve por necesidad. Un verdadero hijo de Dios no se mueve por avaricia, no se mueve por emocionalismo o sentimentalismos. No, un hijo de Dios se mueve por obediencia. Una hija o un hijo de Dios que honra al Padre no se mueve por agentes externos, se mueve por lo único que está por dentro, el ADN del Padre, que es el Espíritu Santo quien nos guía. Es entender a partir de hoy quién guía mi corazón. Es entender y saber hoy que no me moveré más por mi necesidad, que la tengo, por mi necesidad física, por mi necesidad emocional. No me voy a mover apresuradamente como quien quiere prosperar su propio camino sin tomar en cuenta a Dios, como el hijo pródigo. ¿Sabe cuál es la traducción de pródigo? Perdido. Y el que estaba perdido encontró la ruta de vuelta a casa. La pregunta es, ¿puedes tú encontrar tus pasos que te devuelva al corazón del Padre? Hay un corazón de Padre latiendo en los cielos que está esperando tocar el tuyo para latir al mismo ritmo, para ayudarte en tus necesidades y en tus debilidades. Y esto no es para emocionar a nadie, esto es para potenciar tu identidad y para darte propósito de vida, porque un hijo verdadero se mueve por obediencia. Nos casamos por obediencia. ¿Sabes? Acomodamos nuestras finanzas por obediencia. Dejamos de mentir, aunque a veces sea conveniente, humanamente hablando, por obediencia. Y Dios bendice al hijo obediente. Porque la Biblia enseña que la bendición está en la obediencia, no en la desobediencia. En la ruta de la obediencia, como de un hijo a un padre, está la herencia, está la bendición. Hoy es el día para restaurarte. Hoy es el día para girar y volver a casa de tu Padre. Y no se refiere a estas 4 paredes, se refiere a un estado de vida en tu vida. ¿Sabes? Jesús en Lucas 2:49, y cerramos con esto, dice, Jesús les dijo, ¿cómo que me buscabais? ¿No sabían que yo debo estar en los asuntos de mi Padre? Jesús sabía a dónde pertenecía a sus 12 años. Aún con 12 años, cuando creían que su padre y su demás comunidad que estaba en una caravana pensaba que se había perdido, él decía, ¿cómo es eso que me buscan? Yo no me he perdido. ¿Cómo que me buscan? ¿Tendría identidad? ¿Cómo que me buscan? ¿Cómo que me buscan? ¿No sabéis que en los asuntos de mi Padre, me encanta como dice traducción o Reina Valera, en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? No sabía que estar en los asuntos del Padre es una necesidad. Todo hijo necesita estar, permanecer, abundar, vivir, inquirir, ocuparse en los asuntos de su Padre. Y los asuntos del Padre están en el altar, pero también están en tu casa. Los asuntos del Padre están en la adoración, pero también están en tu trabajo. Los asuntos del Padre están en los salones infantiles, pero también en la calle cuando estás manejando. Los asuntos del Padre están en todo tiempo. Y un hijo, una hija de verdad, no tienen que estarlo buscando entretenido en la pornografía. No tienen que estarlo buscando sumergido en el alcohol. No tienen que estarlo buscando metiéndose en relaciones extramaritales. Tienen que estarlo buscando en los asuntos de mi Padre. Cuando el enemigo, aplaude al Señor si es para él. Cuando el enemigo te tenga que buscar, que te consiga ocupado en los asuntos del Padre, y correrá terriblemente. Pero si te consigue entretenido en el pecado, presa fácil, dijo, como Pedro Navaja. Jesús con 12 años ya sabía a dónde pertenecía, por lo tanto descubría su propósito. Jesús, como ya sabía a dónde pertenecía, que en los asuntos del Padre era necesario estar, podía descubrir su propósito y estaba en su propósito. Familia, solo podrás descubrir y disfrutar tu propósito si permaneces donde se te afirma la identidad. Yo quiero que entiendas esto. Si permaneces con las personas que te afirman la identidad,
en el lugar donde se te afirma tu verdadera identidad, es que podrás descubrir tu verdadero propósito. Si tú no permaneces en donde se te fortalece, se potencia tu identidad, no podrás desarrollar propósito. Eso enseña la Biblia, no un coach motivacional. Lo enseña el Rey de Reyes, quien agarró a 12 rotos, a los 12 peores de la comarca, y les dio identidad y les dio un propósito eterno, que todavía seguimos hablando de ello. Y en Apocalipsis dice que hay 12 tronos esperando para reinar juntamente con él. ¿Sabes? El Señor nos recuerda hoy que el propósito está íntimamente ligado a la identidad. Dios creó a toda persona con un propósito. Nadie tiene despropósito. Tú no eres producto de una casualidad. Nadie que está en Dios nació de un accidente sexual de sus padres. No. La Biblia dice que antes de que tu madre y tu padre te formaran, ya Dios conocía tu nombre. Y es la identidad que debe abrazar tu corazón. Y sabes, por eso, solo conociendo cada vez más a tu Padre Celestial, podrás descubrir tu verdadero propósito. Solamente, únicamente, conociendo cada vez más, diariamente a tu Padre, es que podrás descubrir verdaderamente tu propósito. Ora conmigo. Por favor, ora conmigo en esta hora. Y quiero que tengas el corazón del Hijo, cualquiera de los dos. El que decidió quedarse con el padre y se despertó, los dos hijos entraron en razón. El hijo que se quedó dijo: ¿por qué le haces esto a él? Si yo he estado aquí partiéndome el lomo contigo y no me has dado nada. Y un corazón de reproche. Y también se arrepintió. O el hijo que estuvo lejos y hoy decide volver al padre. ¿Sabes? Hoy no viniste por casualidad y sé que es una frase trillada, pero cuando viene del Espíritu Santo sabes que es verdad. El Rey te mandó a llamar. Fue el Rey quien te mandó a llamar y te dice: tú eres mi hija, aunque no te lo creas. Tú eres mi hijo, aunque no te sientas digno. Te he dado mi herencia y puede que sientas en tu corazón que la has menospreciado, pero hoy es el día donde te he visto volver y yo he salido a tu encuentro. Por favor, quiero en el nombre de Jesús que cierres tus ojos, que inclines tu rostro y que por favor con tu mano izquierda, con tu mano derecha, la coloques en tu corazón, en el lado izquierdo. Y tu mano izquierda, que significa el corazón, la levantes al cielo. Ahí donde estás, voy a orar por ti. Pero mientras tú le recitas esto desde el silencio de tu corazón al Padre, a tu Padre, que ve en lo secreto. Hoy no quiero que pronuncies palabra. Hoy la directriz es que de lo secreto de tu corazón le hables a tu Padre. Y tu Padre que ve en lo secreto es quien va a responder con esa actitud de ojos cerrados, mano en el corazón y la otra extendida al cielo. Ora conmigo. Padre mío, que estás en el cielo y en mi corazón, vengo a decirte que sí, he fallado contra el cielo y contra ti. Que muchas veces he tenido un corazón que se ha sentido lejos de tu corazón y sé que no ha sido por ti, oh Dios. Hoy reconozco que ha sido por mi afán de trabajar, mi afán de buscar lo material, por cualquier otra cosa, Dios. Me pongo de acuerdo contigo, Señor, y hoy vengo a ofrendarte mi corazón. Hoy vengo a ofrecerte lo único que tengo que te pertenece de verdad. Señor, estoy aquí, estoy en tu presencia, porque nunca me he sentido fuera de ti. Señor, vengo a ti porque soy tu hijo que te sirve. Y hoy quiero entender y vivir sabiendo que necesito estar, permanecer en tus asuntos, que se hagan mis asuntos, para que mis asuntos personales también se hagan tuyos, Señor. Señor, hoy vengo con un corazón contrito y humillado. Y vengo a decirte, papá, que me arrepiento de corazón por haber decidido mal,
por haberme dejado llevar por mis impulsos, por haberte pedido o por haberte mirado solamente para que me des lo material o lo emocional o bienestar, cuando de verdad debo aprender a partir de hoy a buscarte por lo que tú realmente eres. Y tú eres el creador del universo. Tú eres mi Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, que se haga en mi tierra. Perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Señor, ayúdanos en nuestra debilidad. Derramo mi corazón a ti, Señor, y te digo, Padre, que me vacío delante de ti para ser lleno nuevamente de ti. Padre celestial, esto no solamente será un momento bonito un domingo en la mañana. Esto es un rompimiento en mi vida. Esto es un nuevo comienzo de verdad. Hoy te abrazo como Padre. Ahora levanta tus dos manos al cielo y siente el abrazo de papá. Hoy te abrazo, Dios. Te abrazo, Padre, y recibo tu beso, recibo tu anillo, recibo tus sandalias, recibo tu túnica nueva, aunque no me siento digno, aunque tú conoces mi corazón y estoy inestable, Señor, pero sé que en tu nombre, sé que con tu compañía, sé que relacionándome contigo podré dar pasos firmes otra vez, de una vez y para siempre. Oh Dios, gracias. Gracias por lo que estás haciendo ahora en el corazón de cada hombre y mujer en esta sala. Señor, gracias porque veo el enemigo huir de tu corazón y de tu casa. Te tenían sitiado, te tenían cercado, pero hoy por cuanto has entrado en razón, hoy por cuanto has mirado al Padre y el Padre ya estaba viendo tu retorno, hoy porque has decidido inclinar tu corazón a Él, hoy el Padre te dice, bienvenido a casa. Comenzó la fiesta, comenzó la celebración. Te cambiaré tu tristeza en gozo, te cambiaré tu lamento en baile. Y no porque valoras lo que te doy, sino porque valoras lo que soy. Yo soy el que soy, yo soy el que seré. El gran yo soy ha venido a tu vida. El gran yo soy te ayudará a ser lo que tú debes ser. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracia y todos tus hijos te damos un fuerte aplauso por encima de nuestra cabeza. Por encima de la cabeza. ¿Qué significa? Tú estás por encima de todo. Vamos, un fuerte aplauso a Dios. Recibe, Señor. Recibe honra. Recibe adoración. Padre, mira el corazón, no desmayes. Aplaude al Padre. Por encima de tu corona. Por encima de lo que eres. Padre, mira el corazón de cada persona que aplaude. Mira ahora cómo está rindiendo su corazón. Ahora, gracias, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Gloria al Señor. Despedimos la transmisión.